Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Nos ausentamos una semana, pero ya estamos de regreso para este estudio bíblico, ¿verdad? Hoy tenemos en nuestra iglesia estudio y oración. Y si usted tiene oportunidad de venir a una iglesia, venga, ¿verdad? Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad de Clarksville, Tennessee. Nuestros servicios son, como lo dije, el miércoles a las 7, como el día de hoy, y el domingo a las 11, el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te amo, te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria, por poder dar esas clases del Dios perfecto de los 7. Padre, dame luz, entendimiento, unge mis labios para que no sean palabras mías, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén. Hoy tenemos un estudio muy importante que se llama 7 clases de pecadores no salvos. Es muy importante que usted haga la acotación de no salvos. ¿Por qué? Porque hay dos clases de pecadores, ¿verdad? En general hay pecadores que son salvos y pecadores que no son salvos, porque todos, dice la Biblia, que todos somos pecadores. Aquí no hay ningún pecador que se fue que no es pecador y nada, porque es un mentiroso. Dice la Biblia, todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia, no hay uno ni uno bueno. Lo vamos a ver a través de las Escrituras, pero vamos a hablar mayormente de 7 pecadores no salvos. 7 pecadores, 7 clases de pecadores no salvos. ¿Por qué es importante esta instrucción? Porque necesitamos saber el tipo de pecadores que hay, ¿verdad? Porque para poder presentar la verdad bíblica es muy importante que nosotros sepamos con quién estamos tratando, qué ideas tienen ellos en la cabeza. Es muy importante que nosotros aprendamos ese concepto. ¿Por qué? Porque cuando yo era militar, a mí me dijeron que no solamente se trataba de estar en una batalla, en un conflicto bélico, en una guerra. Estuve yo en muchas guerras aquí como soldado del ejército de los Estados Unidos, y siempre nos entrenaban para conocer a nuestro enemigo, ¿verdad? Siempre tratábamos de saber las costumbres, el idioma que ellos hablaban, la manera que ellos pensaban, las mayores creencias que ellos tenían, y todo eso es muy importante que tú sepas. Por eso estas 7 clases de pecadores pues, las vamos a utilizar para nosotros cómo dirigir a alguien a Cristo, cómo llevar a alguien a Cristo, cómo estamos nosotros lidiando, perdón. Entonces necesitamos saber qué tipo de pecadores son para presentar la verdad bíblica correctamente. Es muy importante que nosotros hablemos, porque primeramente para una persona uno tenemos que saber la condición. ¿Sabía eso? Porque muchas veces, por eso muchas personas hoy en día no son salvas, porque no admiten su condición como pecador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted va a Alcohólicos Anónimos, uno de los 11 pasos que tienen los Alcohólicos Anónimos sacados de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, uno es reconocer su problema. Soy alcohólico. Por eso cuando se suben estos a un púlpito, a hablar con los otros alcohólicos, lo primero que dicen: yo soy el hermano Juan Pérez, o yo soy fulanito Juan Pérez, soy alcohólico. Porque para enmendar el problema, para poder sanar a esta persona, para poder quitarle ese vicio de alcoholismo, tiene que saber que él es un alcohólico, porque ningún alcohólico se ha curado sin que éste sepa que no tenía ningún problema. No soy alcohólico. Y la mayoría de personas que siguen siendo alcohólicas, si usted se fija, usted les puede decir, tú tienes un problema con la bebida, eres un alcohólico. No, ¿cómo crees que yo sea alcohólico si yo nada más tomo los fines de semana, que los días que juega la selección mexicana? O sea, no reconocen el problema. También cuando una persona tiene depresión, eso me lo enseñaron en la universidad cuando yo estudiaba psicología. Una persona, para que ésta sepa que puede ser tratada por depresión, primero tiene que admitir que está en un estado de
de depresión, porque si no es imposible que el psicólogo o alguien le pueda ayudar en su depresión porque no acepta su condición, ¿verdad? Que no creo yo en psicólogos, ni la Biblia cree en psicólogos porque van contra la palabra de Dios, pero estamos dando solamente ejemplos, ¿va? En cualquier tipo de enfermedad, si por ejemplo la persona tiene cáncer, si la persona tiene cualquier enfermedad, el primer paso para sanar es reconocer la enfermedad. Y al igual, cuando tú vas a ser salvo, lo primero que tienes que hacer es reconocer la mala noticia. Tú eres un pecador. No hay ni uno bueno. Nadie puede ser salvo por sus propios méritos. Entonces, cuando tú reconozcas que Dios vino a salvarte de la ira de Él mismo, porque te vas a ir al infierno, porque eres un pecador y la paga del pecado es muerte, entonces tú tienes una oportunidad de ser salvo. Eso es muy importante que nosotros aprendamos, ¿va? Porque el Espíritu Santo, aquí lo vamos a poner, ¿va? Vino para tres cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo vino, número uno, para ayudarte a vencer toda debilidad, ¿va? Vamos a poner ayudar. Toda debilidad, ¿va? Si tú fumabas, tú tomabas, tú eras mujeriego, ¿verdad? Tú te ibas a los casinos, tú eras... Entonces el Espíritu Santo, cuando ya sella al creyente, le ayuda a limpiar esas impurezas y lo ayuda a vencer toda debilidad, ¿va? Toda debilidad. Número dos, te va a guiar a la verdad. ¿Pero qué verdad? A la verdad para la iglesia, a la verdad bíblica, no a todas las sagradas escrituras, no. El Espíritu Santo no te va a decir, tú eres israelita, ahora tienes que tocar el shofar y ahora tienes que usar un talí, no. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Tú como gentil te va a guiar como miembro del cuerpo de Cristo, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dejó para su iglesia. Y punto número 3, el Espíritu Santo, ¿qué hace en el creyente? Te redarguye todos los días de tu vida que eres un vil pecador. Entonces, si usted conoce a algún religioso y el religioso dice, no, pues yo no soy ningún pecador, o yo nací en la cuna de Moisés, entonces obviamente esa persona no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te recuerda todos tus días que tú eres un pecador, que eres un vil trapo de inmundicia, como lo llama el profeta Isaías, y todos los días tú vas a saber tu posición como pecador. Si tú no conoces que eres un gran pecador, no vas a necesitar nunca un gran salvador. Nunca, jamás en tu vida vas a necesitar un gran salvador. Bueno, vamos a leer nuestra primera cita, es muy importante y quiero que la analicemos y quiero que tú la pienses allá en tu hogar, si lo estás viendo a través de las redes sociales, esta cita en 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15, la palabra de Dios nos dice, palabra fiel es esta, digna de ser recibido por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, vemos que el apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le redarguye que él era un vil pecador. ¿Tú te has sentido así? ¿Tú te has sentido como el más pecador de todo el mundo? Como el pecador, el peor pecador que hay en la faz de la tierra. Pues deberías de sentirte, si tú tienes el Espíritu Santo te deberías de sentir así, ¿verdad? Cuando tú te ves a ti mismo, sabes que necesitas un Salvador, que necesitas ser salvado. Porque, oye, ¿qué pasa hoy en día? Porque muchas personas no quieren ver ni a Cristo en su persona, ni mucho menos quieren ver el pecado que los rodea en su persona. Por eso muchas personas
tienen diferentes clases de pensar, como lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a ver Romanos capítulo 3, ¿verdad? Primeramente, Romanos capítulo 3, Romanos 3:10 nos dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay justo ni hay uno, no hay justo ni hay uno. Entonces vemos que no hay ninguno justo sobre la faz de la tierra. Dios nos considera a todos pecadores. 3:23, ahí mismo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay nadie que nadie ha pecado, que nació y fue un santo, que nació en la cuna de Moisés. Dice la Biblia que si tú dices que no eres un pecador, ya ese es el primer pecado porque eres mentiroso. Entonces todos pecamos. Y 5:8, ahí mismo en Romanos, vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Si tú no estás viendo a través de las redes sociales, síguenos, ¿va? Y dice, mas Dios encarece su amor, o sea, encarecer es demuestra, enseñar. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos que hay algo que vemos que no hay uno solo que sea bueno. Por eso es la gran necesidad de ser rescatados de la ira de Dios, porque no hay ni uno solo bueno. Y no es por obras, no importa las obras que tú hagas. Si tú haces muchas obras buenas, tú eres una persona que te dedicas a ser caridoso, obras, y abres un orfanato y lo que sea, pero haces una mala, entonces esa mala te cuenta para irte al infierno. Entonces nadie es salvo por obras, ¿verdad? Nadie es salvo por obras. Tenemos que saber algo antes de ser salvos, ¿verdad? Vamos a ver segunda de Timoteo. Vamos a ver segunda de Timoteo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:4, segunda de Timoteo 2:4, que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, en el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. En el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vemos en nuestra pizarra de nuevo, aquí, ¿quién es el único que te puede llevar a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Ven la pizarra? Entonces, no solamente es ser salvo, es llegar al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Porque cualquier persona puede decir, no, pues yo soy salvo, pero no hay verdad en él, o no tiene conocimiento de Dios. Entonces, ¿realmente esa persona es salva? No, pero necesitamos saber la noticia, la gran noticia, y si vemos en Romanos capítulo 10, ¿verdad? 17, nos dice que únicamente podemos ser salvos al escuchar la fe. Dice 10:17, dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ahí mismo en el 12:5, vamos a leerla. En el 12:5 nos dice, así que nosotros siendo muchos somos un cuerpo y cada uno miembros los unos a los otros. Para eso somos salvos, para llegar al conocimiento de la verdad y para formar una iglesia. La iglesia gloriosa, ¿verdad? La iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó, dice en Actos, con su propia sangre, ¿verdad? Porque vemos en Romanos 10:13 también, ¿verdad? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero pues ¿cómo invocarán a aquel el cual no han creído?
tienes que creer. ¿Qué tienes que creer? El Evangelio de Gloria, ¿va? Lo vamos a ver más adelante, porque siempre lo vemos en todos nuestros estudios, el Evangelio de Gloria. Entonces, vamos a ver esta clase de pecadores. ¿Cuál es la primera clase de pecadores que hay? La Biblia habla de la gente que no cree en nada. Se llaman, ¿cómo? Ateos. Teos es Dios y ateo quiere decir contra Dios, o sea, que Dios no existe, no existe Dios, ¿verdad? Así hay una película reciente, ¿verdad?, que hicieron hace algunos años, que Dios no está muerto, ¿verdad? Que hay muchos profesores que son ateos. También los ateos se les llama evolucionistas, también, si usted no sabe, ¿verdad? Vamos a hacer esa acotación, ¿verdad? ¿Qué son los evolucionistas? Que creen que nosotros nacimos de una explosión, de la nada, que del Big Bang, como le dicen, de repente fue un Big Bang y nació todo. Pero eso es ilógico. Eso hasta ¿cómo un científico puede creer que fuimos creados por una explosión de la nada? O sea, aquí en mi mano tengo nada y de repente mi mano explota, ¡pum! Y ya todos nacimos. O sea, ¿qué clase de científico puede creer eso? Por eso esos evolucionistas, estos ateos, no están basados en la ciencia, están basados, se les llama en teorías, ¿verdad? Porque ellos piensan que así sucedieron las cosas y lo vamos a ver más, ¿verdad? Todo empezó de la nada y eso es ilógico, ¿verdad? Porque si vemos la ley de la termodinámica, necesitas algo para hacer algo. Cuando yo fui a la escuela de explosivos, que yo estaba en el ejército de los Estados Unidos, me enseñaron que tú tienes que tener un complemento, un sólido que explote. No puedes explotar nada de la nada. Tienes que tener también un sistema de activación para que explote, ya sea un gatillo, una mecha, un cerillo, pero tienes que tener algo. No puedes tú nada más fabricar una bomba de fabricación casera con una botella vacía. Tienes que tener algo dentro de ella para formar esa bomba o ese explosivo. Entonces vemos que estos ateos creen eso, ¿verdad? Que no hay un Dios, que fuimos productos de un accidente. Eso es como ¿cómo le puede decir usted a su nieto, o a su nieta, o a su hijo, a su hija? Papá, ¿cómo venimos al mundo? Tú fuiste un accidente. ¿Qué va a pensar? Pues eso dicen los evolucionistas. Para eso usted paga muchísimo dinero, colegiaturas inmensamente grandes en los Estados Unidos, para que te enseñen esa tontería en las aulas de la escuela. Para que digan que tú naciste de un accidente, de una explosión, y que tu tío es pariente del mono. Entonces, ese es ilógico, ¿verdad? Y vamos a ver qué lógica tiene esto, ¿verdad? Estos ateos, ¿verdad? Pero, ¿quién nos da la respuesta? Dios nos da la respuesta en Génesis 1.1, ¿verdad? Si nosotros vemos nuestra Biblia en Génesis 1.1, aquí un libro nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba sin forma. No dice desordenada como otras versiones, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. Y vacía y en tinieblas estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio de la luz que era buena, y apartó la luz de las tinieblas, y llamó la luz días, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde del primer día. Después halló un firmamento, dice, un firmamento. Un firmamento quiere decir que puso esa tierra, ese lugar donde nosotros íbamos a vivir, en un orden. A eso se le llama tercera dimensión. En la física, ¿verdad? Tienes tres cosas en una dimensión. Tienes un lugar, cuando Dios crea el firmamento, tienes un tiempo
El lugar es espacio. Gracias por espacio, un lugar, un tiempo y una energía para que se produzca vida. En la física te lo enseña. Se está ahorrando usted la cátedra de física en la universidad. Eso es una tercera dimensión. Una tercera dimensión no es que, oh, esto se ve así, se ve así, se ve... No, esa es una tontería que han sacado las redes sociales, o que cuarta dimensión. No, una dimensión es que hay un lugar o espacio, un tiempo y una energía. Y cuando Dios dice, en el principio, Dios crea el tiempo. Dice, crea la luz, la energía. Dice, hizo el firmamento, un lugar. Y ya tenemos un lugar para que habite el ser humano. Porque Dios está fuera de esa dimensión. Porque para Dios no hay tiempo ni energía. ¿Se fijan? Entonces vemos como esta teoría de los ateos. Yo no conozco ningún ateo que haya leído toda la Biblia. Pero eso sí, ¡ay Dios, ay Dios! Pero ni siquiera, yo creo que ni siquiera lee su libro de física. Mucho menos va a leer completamente la Biblia, ¿verdad? Entonces son esos tres factores que dan la vida, ¿va? Y en este libro, pues podemos ver 4,000 años de historia, de genealogía, de linaje del Mesías, que dicen, Matusalén vivió tantos años, Enoc vivió tantos años, y fulano de tal tuvo fulano de tal, y el papá de David tuvo David, y hasta que llegue el Mesías prometido. En Mateo capítulo 1 lo resume, pero si usted lee todo Génesis, el linaje del Mesías por 4,000 años se explica con lujo de detalle y con fechas. Es un libro histórico, no es un libro de que, es una leyenda, no, es un libro histórico, ¿verdad? Entonces, existen solamente 4 posibilidades, como dicen los ateos, ¿verdad? 4 posibilidades dicen los ateos. Dice, número 1, los ateos dicen que el mundo siempre ha existido. Ok. Si siempre ha existido, pues no tenemos ningún testigo de hace 6,000 años que diga que sí, ahí estaba. Nadie puede colaborar con eso. Entonces el problema es porque solamente es una teoría. Porque para que sea ciencia tiene que tener un método científico para comprobarse, ¿verdad? Eso dicen los ateos, que siempre ha existido, ¿verdad? No hay testigos por 20 millones de años, ¿verdad? No se puede comprobar con el método científico. Número 2, dice que fue un Big Bang, un accidente, ¿verdad? Un accidente así que de la nada, explotó de la nada, y nacieron las galaxias, y nació Pepito Pérez, y todo el mundo ahí, su abuelita y todo el mundo. Que eso es algo ilógico. Tercera cuestión, que los ateos dicen que toda la galaxia y toda la humanidad es una ilusión, imagínense. Entonces me gustaría ver uno de ellos y pincharlos con un clavo a ver si es ilusión o no, a ver si gritan o no. Porque yo creo que nosotros sentimos y vivimos, nacemos y morimos, y estamos en un mundo que Dios creó. Y cuarto lugar, dicen los ateos que pudo haber sido un ser sobrenatural. Quizás, ¿verdad? Creo que se llama Dios, se llama God. Entonces, esas son sus únicas teorías que ellos tienen. De esas 4, ellos se declaran, Dios no existe, Dios no existe. Entonces aquí vemos a nuestro hermano Juan Pérez, ¿verdad? Que vamos a ver que va a tener muchas ideas, ¿verdad? Primeramente vamos a ver en Juan Pérez, Dios no existe, ¿verdad? Dios no existe. Y nosotros nacimos de un accidente. ¿Y su abuelita es pariente de él? No. Dice nada más. Entonces, ¿usted cree que este es un pensamiento bueno?
un pensamiento bueno, entonces no. Entonces estas personas quieren deslindarse de lo que es Dios. Vamos a ver el Salmo 14 de nuestras Biblias, el Salmo 14. El Salmo 14, versículo 1. Dice el músico principal, David, ¿verdad? En el Salmo 14:1 dijo el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Corrompiéndose, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces las personas que dicen, yo soy ateo, no hay un Dios, yo vengo de una explosión, yo vengo del mono, yo nací por accidente. Entonces esas personas dice Dios que son unos necios. Yo no digo, pero ¿qué son? Necios. Vamos a ponerlo aquí con rojo. ¿Por qué la gente es necio? ¿Por qué la gente es necia? Porque se quiere deslindar del pecado, de su manera de vivir, de su manera de actuar, de su manera de ser, de su carácter, y no creer que hay un juicio, que hay un juez que pueda castigarlo. Por eso existen este tipo de personas, ¿verdad? No quieren saber de un Dios. ¿Para qué no quieren saber de un Dios? Es muy lógico, para no dar cuentas. Por eso, sí, yo soy asesino serial, sí, no hay Dios. Feliz como una lombriz, pero da la casualidad que hay leyes civiles y también lo meten al bote. Pero también va a tener un castigo eterno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie se escapa del pecado. El pecado tarde o temprano te va a alcanzar. Tarde o temprano te va a alcanzar. Entonces, es obvio que no quieren tener un juicio, ¿va? Entonces vamos a ver Éfesos capítulo 3. Éfesos capítulo 3, versículo 2. Éfesos capítulo 3, versículo 9, perdón. Y dice 3:9. Y aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha sido escondido desde los tiempos eternos en Dios. Y Pablo dice, estoy a punto de aclarar algo, el misterio que ha sido escondido desde todos los tiempos, el mismo Dios me lo reveló. Que creó todas las cosas, ¿quién? Dios, por Jesucristo. Y en las Biblias modernas, como la Reina Valera 1960, quitaron a Jesucristo, si usted no lo sabe. O sea, ese es el misterio, que Dios creó todo para Jesucristo. Creó todo para Él y por Él. Ese es el gran misterio. Entonces, no hay Dios. Si hay un árbol, es porque Dios lo creó para Jesucristo. Si hay un río, Dios lo creó para Jesucristo. Si hay un pajarito, Dios lo creó para Jesucristo. Todo lo creó para y por Jesucristo. Dice la Biblia. En Filipenses dice para, y aquí nos dice en Efesios por Jesucristo. Entonces es muy importante que tú aprendas eso, ¿verdad? Escoge no creer, pero estas personas, fíjense, estas personas cuando tienen algún problema, les va mal, los atropella un carro, se le va a morir alguien, en su subconsciente dicen, oh my God. ¿Por qué dicen oh my God si no creen en Dios? Porque el mismo Dios dice en Eclesiastés capítulo 3 que les ha puesto la eternidad a todos los hombres. Entonces, ellos en su inconsciente dicen, oh my God, ay Dios mío. Cuando ya ven
al niño ahogado en el pozo y todo eso. Porque pues venimos en tiempos que ya las personas hoy en día no se avergüenzan, no se abochornan de las cosas. Yo estaba leyendo un libro que dice que en los años 30, en los años 40, en los años 50, si un adulto decía una grosería y un menor de edad estaba presente, se sonrojaba y se abochornaba. Y mucho menos fumaba o tomaba delante de un menor de edad. Y ahora vivimos en una época de que no les importa. Nadie se abochorna. Y ahora el niño le enseña a fumar al adulto y a beber. Es ilógico, pero es los tiempos que estamos viviendo. Y han sacado a Dios de sus vidas, así como este país fue fundado por grandes cristianos, grandes puritanos que tenían la sana doctrina, y poco a poco, como se fueron intercambiando estudiantes en Europa y en otros lugares del mundo, trajeron otras ideas. Por eso esto es muy importante para saber qué clase de ideas tú tienes. Y empezaron a contaminar a la Biblia, a la palabra de Dios, sacaron a los 10 mandamientos de las escuelas, de las cortes, de la oración en las escuelas. Entonces, Dios no los ha sacado de su vida, el mismo hombre está sacando a Dios de sus propias vidas, si tú no lo sabes, ¿verdad? Vamos a ver proverbios, ¿verdad? Ya que estamos, vamos a ver algunos proverbios, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El libro de Proverbios 1.7 dice ¿qué nos dice el 1.7? Que el temor a Dios es el principio del conocimiento. Pero los insensatos, ¿quiénes son los insensatos? La gente necia. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción de Dios, ¿verdad? 1.29 ahí mismo, 1.29 vamos a ver, dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento, no escogieron el temor de Dios. Por eso muchas gentes, casi los ateos, seleccionan no escoger el temor de Dios, ¿verdad? Y capítulo 9, 9:10, vamos a ver qué nos dice el 9:10, Proverbios 9:10, nos dice la palabra de Dios: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo ¿qué es? Entendimiento. Ese es el verdadero conocimiento del santo, ¿verdad? Conocimiento. ¿Verdad? Vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver el segundo grupo, se les llaman agnósticos. Creo que llega el acento de la I, agnósticos. Agnósticos siempre ha habido, desde la época de Pablo. Usted cuando lee las Sagradas Escrituras, Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles, habla de grupos nicolaitas y agnósticos, si usted no lo sabe. Entonces, siempre ha habido ese problema. ¿Quiénes son los agnósticos? Los agnósticos dicen que ellos no saben del tema. Por ejemplo, los agnósticos en la época de Jesús dicen que ellos creían en la Torá, pero no creían en la resurrección. Entonces, estas personas dicen que no saben del tema, no quieren saber o no escogen creer. Yo escojo no creer. En otras palabras, haz de cuenta, dice, yo escojo quedarme así en lo que yo sé. Eso es un agnóstico, ¿verdad? Y hoy en día hay muchos de estos agnósticos, incluso en las celebridades, ¿verdad? Que se dicen, yo me declaro agnóstico. Hasta reporteros, hay un reportero ahí en la Univisión que dice, él se declara agnóstico. Pues declararte agnóstico es declararte que no sabes nada. Eso significa en griego. O sea, haz de cuenta que yo me declaro bruto. Eso es declararse agnóstico. O sea, que no sé del tema, no me pregunten, no quiero creer, no quiero saber nada, ¿verdad? Pero estos también
estos agnósticos escogen, como vimos en estos proverbios, aborrecen el conocimiento y escogen no tener temor a Dios. ¿Por qué este grupo de agnósticos y de ateos lo hacen? Por lo mismo, porque no quieren un castigo, no quieren una repulsión de Dios, no quieren tener ese conocimiento de Dios que ellos están haciendo mal en vez del bien. Entonces es muy triste este grupo de personas. Entonces estos grupos de agnósticos, como dije, no son nuevos. Siempre ha habido ateos, siempre ha habido agnósticos. Y el tercer grupo se llama un grupo escépticos. Ok, entonces aquí en nuestros pensamientos, los agnósticos dicen, yo decido no creer, a no saber. Yo escojo. Fíjense, todos estos grupos hay algo muy importante en ellos que dice yo escojo no creer, yo escojo yo creo que no hay Dios, yo, ¿por qué dice yo? Porque es su ego, en griego quiere decir su manera de pensar, su pensamiento de él, yo decido, yo escojo. Los escépticos, el escéptico es diferente al agnóstico y al ateo, porque el escéptico es aquella persona que dice, sí, quizás hay un Dios, pero no creo que la Biblia sea escrita por Dios. Y en la Biblia están corrompidas, y sí hay un Dios, quizás hay un Dios, pero todas las religiones son una bola de hipócritas. O sea, ese es el escéptico, ¿verdad? Pero realmente la Biblia está corrompida, ¿no? Sabemos que tenemos la palabra profética más segura, nos dicen las escrituras, sabemos que toda escritura está inspirada por Dios. Entonces vamos a ver 2 de Pedro 1:2. 2 de Pedro 1:2. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? Dije segunda, ¿verdad? 2 de Pedro 2 de Pedro 1:21. Vamos a leer primero 1:21. Dice, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad del hombre. Ponga mucha atención. Mas los santos de Dios, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, en algunas Biblias le cambiaron eso, siendo movidos por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que quiere decir ahí el apóstol Pedro? Que el profeta Isaías, que el profeta Jeremías, que el profeta Nahum, que el profeta Amos, Dios les movió la boca. O sea, un día hay cuenta que el profeta Isaías fue al mercado a comprar palomitas de maíz. Entonces de repente Dios le empieza a mover la boca. En una cruz morirá el Mesías y serán clavados clavos. Y él, 750 años de antes, que es pagar en los años lo que está haciendo. Dice que el Espíritu Santo movía la boca de los profetas como si fueran ellos robots. Ahí cuando dice Dios, vas a hablar, y empiezas tú a hablar. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos. Movidos, dice, quiere decir en griego, físicamente movía su boca. No que fueron inspirados, movidos, o sea que abrieron su boca para traer el mensaje correcto de Dios. Bueno, ahí mismo Primera de Pedro, hablamos de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, del 2 al 4. Dice, capítulo 3, del 2 al 4, ¿verdad? Dice, Primera de Pedro, capítulo 3, del 2 al 4, dice, considerando vuestra casta conducta, que es el temor, adornan los cuales es el exterior, en que el crecimiento del cabello y el agravio, está hablando de las mujeres, ni en las ropas,
sino el hombre encubierto de corazón en adorto, incorruptible, espíritu manso y quieto, de grande estima delante del Señor. Entonces vemos que el apóstol Pedro también nos habla de que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, y eso es lo más importante que nosotros debemos de saber. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más firme. En algunas Biblias dice más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una luz, no dice como una antorcha, como una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es la estrella de la mañana? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Jesús dentro de los creyentes, ¿verdad? Entonces está hablando también el apóstol Pedro que tenemos que tener un espíritu manso, dice ¿verdad? Y callado, para que nosotros podamos comportarnos como se deben comportar las personas. Por eso estaba hablando del atuendo de las mujeres. Entonces el escéptico es así, dice, yo creo pero quién sabe. ¿Quién sabe si la Biblia esté bien? ¿Quién sabe si la denominación donde voy esté bien? ¿Quién sabe que los hombres presentan a Dios como lo presentan? O sea, ese es el escéptico, ¿vale? Ya vimos esos grupos, el ateo que no cree en nada, el agnóstico que dice que no quiere creer, el escéptico que sí cree, pero que no cree todo porque parte no lo cree. Y viene el grupo número 4, los filósofos. También la filosofía no es de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos grandes en las escuelas o grandes universidades que te enseñan filosofía. Yo llevé filosofía por muchos años, pero ¿sabe qué? Ningún filósofo piensa igual que el otro filósofo. Todos los filósofos piensan diferente, o muchos filósofos piensan de diferentes tipos de formas. Entonces, son pensamientos de hombres, ¿verdad? La filosofía quiere decir, tiene dos palabras filosofía, ¿verdad? Filo, que quiere decir amor, ¿va? Y sofos quiere decir amor al conocimiento, amor a la verdad, amor al conocimiento. Eso es muy importante que tú sepas, ¿verdad? Porque apenas yo ahora que fui a México, vi a una muchacha que dice que está estudiando la prepa abierta en la computadora, y le digo, pues ¿qué estás estudiando? Me dice, estoy estudiando filosofía. Y yo le pregunté, ¿y me puedes decir qué significa filosofía? Y no sabía. Filosofía es amor al conocimiento, como Filipenses es amor a los caballos, como Filadelfia es amor de hermanos, ¿va? Son palabras griegas que nosotros debemos de saber, pero lo más importante es que tú sepas que la filosofía, al igual que la psicología, tampoco es de Dios. ¿Por qué? Porque son pensamientos de hombres, no son pensamientos de Dios, ¿verdad? Pueden ser muy buenos, ¿verdad? Que Platón dijo, que Sócrates dijo, pero son pensamientos de ellos, no son pensamientos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Vamos a ver Colosenses capítulo 2, que nos habla de la filosofía. Colosenses capítulo 2, 8, dice, mirad que nadie os saque con despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿te pueden engañar con la filosofía? Claro que sí. ¿Ah? Te pueden pintar todo así de amor y paz y todo de colores, como la corriente esta de los 1960 de los hippies. Es una corriente filosófica.
que todo amor y paz, y vamos a fumar marihuana y todo. Pues, pero es puro engaño. ¿Por qué? Porque de ahí vinieron muchos hijos indeseados, fornicación, orgías, drogadicción. Muchos terminaron en la cárcel y muertos, o hasta de una sobredosis murieron miles de personas, estábamos hablando. Entonces, de nadie os saque de despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo, y no según Cristo, ¿va? Porque hay dos clases de sabiduría, lo vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver Santiago o James o Jacobo. Jacobo, ¿va? Capítulo 3, empezando el versículo 14. Dice: empero, si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloríes ni seáis mentirosos contra la verdad. 15. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto. ¿De cuál sabiduría habla Jacobo o James o Santiago? De la filosofía. Sino que es terrenal. Es terrenal o terrena. Ponga mucha atención lo que dice en el original. Dice sensual y diabólica. ¿Qué pasó con todos esos hippies? Le dieron vuelo a la hilacha allá en Stockwood, ¿verdad? Y ya no sabe ni quién fue el papá. Porque donde hay envidia y contención y hay confusión y toda obra perversa. Es perversidad. ¿Por qué? Porque aunque se oiga muy bonito, filósofo Sócrates, filósofo Platón, que el amor, pero si no es de Dios, te están engañando. Y muchos lo utilizan así. ¿Ya? Por ejemplo, un filósofo, tú le puedes decir: a ver, filósofo Sócrates, venga para acá. A ver, filósofo Platón, ¿verdad? Los grandes, ¿verdad? Porque ya no hay grandes el día de hoy. Tenemos que agarrar los antiguitos. Explíqueme por qué estamos aquí en esta tierra. Y se van a pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando. Estamos aquí por esto, que lo otro, para hacer lo mejor de nuestras vidas. Cuando la Biblia nos revela para qué estamos aquí. La Biblia nos revela en Apocalipsis capítulo 4, 11, nos revela por qué estamos aquí en 3 palabras. En 3 palabras nos revela por qué estamos aquí. Y dice: digno eres, Señor, de recibir la gloria, honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y para tu placer ellas son y fueron creadas. Para eso estamos aquí, para complacer a Dios. For His pleasure. 3 palabras, para complacerlo. Para eso fue todo creado. Pero le pregunto a un filósofo y se pasan 2 horas en el micrófono y no dice nada. Y la Biblia nos revela para qué fuimos creados. 3 palabras, para su his pleasure, ¿verdad? Su placer. Para eso fueron todas creadas. Entonces vemos cómo la filosofía, ponga mucha atención, la filosofía es una semilla diabólica, si usted no lo sabe. ¿Por qué es una semilla diabólica? Porque nadie se espera de que del amor, de la belleza, del resplandor salga algo malo. Pero el diablo sí sabe eso. Entonces no es una semilla de Dios, no es conocimiento de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando la gente nos dice que estoy leyendo un libro de filosofía, mejor lee la Biblia. Ahí está el verdadero amor, el filos ágape, no el otro del mundo. Entonces vamos a seguir adelante estas 3 clases de pecadores. Entonces los escépticos dicen eso, los filósofos dicen amor y paz, ¿va? Amor y paz, todo está bien, no importa,
amor y paz, los pensamientos. Aquí estamos poniendo el hermano Juan Pérez aquí en la pizarra, el que nos ayuda en nuestros estudios didácticos, sus pensamientos guajiros, porque así son de muchas personas. Entonces nosotros debemos de saber con qué clase de personas estamos trabajando. Por ejemplo, si vemos un ateo, lo llevamos a Génesis o lo llevamos a la genealogía de Jesús, que es realmente un libro, o recomendarle leer la Biblia, y yo te aseguro que después de leer la Biblia tú vas a creer en algo. Un agnóstico que decide no creer, pues enseñarle que todo el mundo tendrá un juicio, que no porque él se deslinde del pecado se va a deslindar muy fácilmente. El escéptico demostrar que la Biblia es confiable, que la Biblia es realmente la palabra de Dios, que toda escritura está inspirada por Dios. El filósofo, llevarlo a la filosofía correcta, a la sabiduría que viene de lo alto, Entonces, vemos ese tipo de personas, entonces ya sabemos cómo hablarles, cómo evangelizarlas, cómo presentarles el evangelio de gloria, ¿verdad? Porque tú no vas a decir, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién es Cristo? Si no creo en Dios. Entonces tienes que decirle, bueno, pues ¿sabes qué? Pues sí hay un Dios. Y dice que un día todas las rodillas se doblará y todos van a creer en ese Creador. Todos los ateos van a creer en el momento que lleguen al gran trono blanco de Dios, se los aseguro. No hay ateos que digan, no creo. Pues a lo mejor no solo está ateo, está zafado de un tornillo porque ya va a estar ahí frente del juez. Entonces ahí no va a poder negar que existe o no existe. Número 5. ¿Qué clase de pecadores no salvos? Personas de justicia propia. Esas personas te dicen, no, pues yo no soy tan malo. Como los fariseos, ¿se acuerdan? Dicen, yo no soy tan pecador como ¿se acuerdan? Yo no soy un asesino, yo no soy un drogadicto, yo no he tenido ningún DUI o ningún accidente. O sea, esas personas tratan de decir que no son tan malas, que tienen su propia justicia. Yo hago mis cosas buenas, yo les sirvo a Dios, yo hago, ayudo a las viejitas a cruzar la calle. O sea, ellos creen que por su propia justicia ellos van a ser o están bien con Dios, están bien con Dios. No lo escucho, hermano. Que hacen buenas obras. ¿Y qué dice Efesios 2, 8 y 9? Que somos salvos por fe y gracia, esto no de vosotros y no por obras para que nadie se gloree. Nadie puede ser salvo por obras, porque la única obra que Dios acepta es la obra que Él hizo en la cruz. Entonces, estas personas de su propia justicia dicen, no, pues yo no soy como otros, yo hago muchas cosas buenas, muchas obras de calidad, yo sirvo a la iglesia, yo doy mis ofrendas, mis diezmos, yo estoy bien con Dios, yo llevo a bautizar a mis hijos y los voy a presentar. Entonces esas personas creen que están bien, pero están en un camino erróneo, están en un camino incorrecto, están más perdidos que una cabra. ¿Por qué? Porque ellos creen que sus propias obras son buenas, ¿verdad? Entonces vemos que en Romanos también nos dice que no hay justo, no hay ni uno bueno, ¿va? Entonces, no ven esto, que ellos fallan, ¿va? O dicen, yo me divorcié porque mi marido me engañó y yo estoy bien con Dios. Yo robé porque tenía hambre y estoy bien con Dios porque yo dije esa mentira para subir de puesto en el trabajo. O sea, ellos tienen su propia justicia, Yo mentí en la aplicación de la inmigración para tener la residencia. Entonces, tienen su propia justicia, pero están muy equivocados porque la justicia le pertenece a Dios. Si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, lo estás aquí, lo estás escuchando, una de las cosas que Dios odia con odio jarocho es que alguien diga que tiene su propia justicia. Es una de las cosas que aborrece Dios. Es una de las cosas que Dios no tolera. Que alguien diga, yo soy bueno, yo soy esto, yo soy lo otro.
Sí, nosotros tratamos de ser justos, no nos gustan las injusticias, que es muy diferente. Pero decir que nosotros estamos bien por lo que hacemos, estamos mal. Estamos muy mal porque la salvación no es por obras. Las obras son un resultado de la salvación. Nos dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella, ¿verdad? Me divorcié por esto, maté a mi abuelita porque pues, ya no quería verla sufrir. ¿No sé? Así las personas dicen, tienen su propia justicia. La mayoría de estas personas, si usted no conoce este tipo de personas, si usted habla con ellas, usted se da cuenta porque estas personas creen que tienen muchos derechos. Yo tengo derecho porque soy el único hijo, yo soy el único heredero, yo tengo derecho porque soy ciudadano, yo tengo derecho porque esto. Pero realmente, si tú quieres un derecho, también tienes obligaciones. No nada más puedes tener tus derechos, ¿verdad? Tienes que tener obligaciones. Así me dijo hace muchos años un hermano, me dijo, pastor, ¿y usted no vota? Digo, no, yo prefiero no votar porque yo no conozco los candidatos y yo si los conociera en verdad, que si fueran unas personas de Dios, yo votara por ellos. No, que tú no eres un buen ciudadano. Me dijo, bueno, le digo, ¿y tú recoges un papel de la calle? Me dijo, no. Digo, pues tú tampoco lo eres. Entonces, muchas veces prejuzgamos, pero realmente esas personas dicen, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro, que yo tengo derecho a que tú me des de comer, yo tengo derecho de vivir en tu casa, yo tengo derecho porque yo soy tu hijo, yo tengo derecho por eso, porque no se les ha enseñado que la justicia le pertenece a Dios únicamente. Y hay cristianos así también, ¿no? Y hay muchos cristianos así, como usted dice, desgraciadamente. Entonces, de que cristianos, ¿verdad? Entre comillas, que declaro, decreto, lo único que tú puedes decretar de acuerdo a la Biblia es el Evangelio de Gloria. Pablo nos enseña que es lo único que tú puedes declarar, porque es la única palabra que tiene poder para que alguien entre a la familia de Dios. Entonces vemos muchas personas con su propia justicia, ¿verdad? Sí, hice esto, pero tengo una buena razón. Vamos a ver el Salmo 53, ¿qué nos dice David? Salmo 53, 53.3, el famoso Salmo de David. El 51 también es de David, ¿eh? No es de David, es de Malahat. Dice Malahat. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni uno, aún uno. Es lo mismo, lo dice 3 veces en la Biblia. No hay ni uno bueno, no hay ni uno bueno. ¿Ah? Entonces, una persona así que cree que está en su propia justicia, es muy difícil que ésta sea salva porque no va a reconocer su condición como pecadora. No, que tú eres un vil pecador. ¿Cómo me vas a decir vil pecadora? Pues así dice la Biblia, que somos viles pecadores, no te puedo llamar de otra manera. Si yo solamente me robé el cambio de las tortillas. Bueno, pues Dios, cuando tú rompes, dice en Santiago, si tú rompes un punto de la ley, has roto todos. Entonces, nada más se lleva a quebrantar un solo punto para romper toda la ley. Entonces, si te quedas con el cambio de las tortillas, es una mentirita blanca, lo que sea, ya te amolaste, ya estás tú como delincuente ante los ojos de Dios. Pero esas personas jamás se ven como delincuentes. Piensan que están bien. Y hay muchas personas así que se interactúan, ahorita lo vamos a ver, porque sigue la número 6. Esta es la peor, los religiosos. Un religioso es la persona peor que tú puedes evangelizar
o presentarle a Cristo, porque ellos creen que ya tienen a Cristo, ellos creen que ya están bien, ellos creen que su denominación o les enseñaron bien, pero son las personas más pecadoras que hay, si usted no lo sabe, las personas religiosas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tenía 13, 14 años que me vine a los Estados Unidos y mis amigos dicen, vamos a conseguir novia, vamos a una iglesia evangelista. Dice, ahí te encuentras novia a la primera. Vamos a una iglesia católica, ahí te agarras una muchacha y hasta se va a acostar contigo. Así me decían cuando yo era chamaco. ¿Por qué? Porque muchas veces es pura religiosidad, no hay un cambio genuino, no hay una transformación divina en muchas de esas personas, ¿verdad? ¿Y quién eran los religiosos? Los fariseos, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo, ¿verdad? Cómo Jesús les habla a estos religiosos en el Evangelio sinóptico de Mateo, ¿verdad? Mateo 23, vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Nos dicen muchos ay, ¿verdad? Y dice en el capítulo 23:1, y Jesús habló a la multitud, a sus discípulos, sobre esta cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Entonces él empezó a tirar a los fariseos, ¿verdad? Y ya vemos más adelante que en el 23:9 nos dice algo muy importante, que a nadie llamemos Padre, ¿verdad? Que está en el cielo o en la tierra, sino solamente el que está en el cielo, porque ellos hablaban mucho. ¿Qué hablan mucho los religiosos? Mi padre Abraham, mi padre Abraham. O sea, alguien terrenal, no alguien del cielo. Así son los religiosos, ellos hablan su pastor, su dirigente espiritual, su sacerdote, su falso profeta, su falso apóstol, porque ya no existen ni los apóstoles ni los profetas. Entonces, siempre el religioso es así, tiene una figura terrenal en vez de tener una figura espiritual. Bueno, ellos dicen que les dio el Espíritu, pero yo no sé cómo, porque el único que te da el Espíritu es el Espíritu Santo, es Dios, ¿va? Y ya en el 13 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 14, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 15, ay de vosotros, ¿verdad? Fariseos hipócritas. Ay de vosotros que guían ciegos, ¿verdad? El 16, el 23, ay de vosotros escribas. Tiene como 8 ay, ¿verdad? Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas se van a llevar a otros a la perdición. No van a tener la oportunidad de creer en el verdadero Dios. Esa es la gravedad de que tú estés en una falsa iglesia. ¿Por qué? Porque no vas a tener la oportunidad de conocer al verdadero Dios. Entonces los religiosos no solo son los más pecadores, sino los más débiles, ¿verdad? Porque muchos dicen, yo creo en Dios, y Dios me acepta. Eso cree el religioso. ¿Ah? Yo creo en Dios, yo declaré a Cristo como Señor y Salvador, yo soy salvo, y yo diezmo, y yo hago la víbora de la mar, y yo rompo una banca el domingo, y yo hablo lenguas totonacas, todo. Él cree que está bien, pero realmente está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no le han presentado al verdadero Dios. Entonces, esa es una de las personas más difíciles de evangelizar. ¿Por qué? Porque quizás Dios ya les envió un poder engañoso para que se pierdan, porque no creyeron a la verdad. Porque están creyendo a un falso Dios. Un Dios que es amor y paz, ¿verdad? Amor y paz, ¿verdad? Todo Dios es bueno, Dios te quiere así, te ama como prostituta, como borracho. ¿Sí? Pero un Dios falso, porque Dios no te ama. Dios dice que la ira de Dios está sobre ti y la única manera de hacer las paces es la cruz. Entonces vemos que estos grupos de personas son difíciles de evangelizar. La más difícil no es el ateo, la más difícil es el religioso. ¿Sabía eso? Y el que le sigue ahí
en justicia, en Jehová, justicia nuestra. ¿Va? Los filósofos quizás tengan un cierto amor al conocimiento y acepten el amor a Dios. Por eso Dios usó a los griegos para transmitir el Evangelio, porque ellos tenían un cierto amor al conocimiento. Entonces, los escépticos, agnósticos, son mucho más fáciles de evangelizar que un religioso, si usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque el religioso piensa que está bien. No, yo he venido desde chiquito a esta iglesia, esta es mi banca y este es mi cachito del cielo. O sea, no lo quitas de... Tú le puedes enseñar con la Biblia, mira, no existe esto, no se hace esto, la iglesia se dirige así. Y ellos, no, a mí me enseñaron así. Entonces, es muy difícil que estas personas sean salvas porque ya han caído a lo último. Y por último, la clase de pecadores que pueden ser más salvos que todos son los humildes. ¿Por qué? Porque el humilde tiene la capacidad de dejar todos estos pensamientos guajiros y de aceptar el pensamiento de Dios. ¿Verdad? Porque dice en Santiago que Dios da gracia a quién y resiste a los soberbios. Entonces, ¿qué es humildad? Humildad no es que el hermanito traiga guarachitos, el hermanito no tenga ni un quinto en la bolsa. Humildad quiere decir total dependencia al Creador. Entonces esta persona está buscando al Creador. Entonces alguien le presenta el Evangelio y dice, pues yo quería escuchar del verdadero Dios, gracias a Dios, y empieza a creer correctamente. Entonces esas personas humildes son las más fáciles de evangelizar, ¿va? Aquí número 1 de más fáciles, aquí. Número 2, aquí. Número 3, aquí. Número 4, aquí. Número 5, aquí. Número 6, aquí. Y número 7, los más difíciles, los religiosos. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque una persona humilde dice, pues ¿sabes qué? Tienes que empezar de cero, tienes que renovar tu mente a Cristo. Entonces deja todas esas tonterías que él pensaba. ¿Verdad? Ya no, yo creo en Dios y Dios me acepta así, por mi denominación, ¿verdad? O mi religión, o mi concilio. O sea, deja todo, o sea, no importa que mis padres fueron evangélicos, no importa que mis padres fueron católicos, yo quiero el conocimiento de Dios. Entonces esa persona puede ser salva. Eso es lo más importante de esta lección. ¿Por qué? Porque esas personas son las que reciben el Evangelio correctamente, porque son más fáciles no solo de evangelizar, sino de discipular, para que estos tengan un conocimiento verdadero de lo que es la verdadera iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, como vemos en este estudio, que es un poco sencillo, vemos, ¿y cómo lo vamos a evangelizar? No diciéndoles, Dios te ama, Dios está tocando a la puerta, Dios quiere que te arrepientas. No, eso son puras mentiras de estos grupos religiosos. La forma de evangelizar a alguien es decirle, ¿sabes qué? Todos somos pecadores y la única forma de hacer la amistad con Dios es mediante la cruz, lo que hizo Jesús en la cruz. Si tú crees lo que hizo Jesús en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, va a haber un poder sobrenatural que Dios te va a limpiar todos tus pensamientos y va a ser una persona nueva. ¿Alguna pregunta a esta clase? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta enseñanza de los pecadores
que no son salvos, ¿verdad? Porque también hay pecadores que vamos a ser salvos, pero estos son los pecadores que no son salvos. Los clasificamos para que nosotros podamos presentarles las Sagradas Escrituras correctamente y poder saber lo que ellos piensan o lo que ellos creen, para que nosotros llevarlos al Dios verdadero. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta enseñanza se riegue a través de las redes sociales, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice: Amén. que Dios los bendiga.